Bueno, en este video vamos a hablar acerca de las propiedades de los límites, las cuales no vamos a demostrar, vamos a enunciarlas simplemente. La demostración se hace ya con, digamos, una formalización de los límites que debemos al señor Cauchy, o Cauchy como se escribe, Cauchy creo que es como se pronuncia, que es la que vamos a ver al final, como dije anteriormente, en el video acerca de introducción a límites, en el video 3. Bueno, entonces, la primera propiedad que vamos a recordar de límites es que la suma, el límite de la suma de dos funciones es la suma de los límites. O sea, si yo tengo un límite cuando x tiende a cualquier valor a de la suma de f de x más g de x, esto va a ser igual al límite cuando x tiende a de f de x más el límite cuando x tiende a de g de x. De hecho, sucede lo mismo para la resta. O sea, esto que acabamos de enunciar aquí se cumple para la resta. O sea que si yo tengo el límite, esto digamos propiedad 1 y 2 si queremos, el límite cuando x tiende a de x más 1 es igual al límite cuando x tiende a, bueno, voy a darle un valor a a, pues, obviamente, digamos que es a, es 2. Es igual al límite cuando x tiende a 2, lo podemos separar, de x más el límite cuando x tiende a 2 de 1. Ya vamos a ver qué hacemos cuando tengamos estos casos. Obviamente en los videos anteriores ya lo sabemos hacer, sabemos que es simplemente sustituir, pero eso de hecho nace de estas propiedades. Entonces, del límite de la suma y la resta de dos funciones es el límite individual de la función 1 más la resta del límite de la segunda función. Otra propiedad importante es el producto. Cuando tengamos límite, el producto de una función por una constante, el límite, por ejemplo, de x tiende a de c que multiplica a f de x es igual a c veces el límite cuando x tiende a de f de x. O sea que si tenemos, por ejemplo, límite cuando x tiende a 3 de 2x, inclusive más 1, vamos inclusive a usar la propiedad anterior, esto va a ser igual a tener dos veces, miren, el límite cuando x tiende a 3 de x más, miren, de una vez utilicé la propiedad de la suma, sacar límites individuales para 2x y para 1, y el de 2x hice uso del hecho de que puedo sacar el 2, pensémoslo así, el 2 puede salir del límite cuando x tiende a 3 de 1. Luego vemos cuál es ese valor. Si por ejemplo, y vamos a ponernos un poquito abstractos aquí, si nos dicen que el límite cuando x tiende a 3 de g de x, no nos están diciendo cuánto es g de x, es 8, y nos piden calcular el límite cuando x tiende a 3 de 6 veces g de x, yo puedo expresar esto como 6 veces el límite cuando x tiende a 3 de g de x, ¿cierto? Por la propiedad que acabamos de ver, yo puedo sacar el 6 de acá. Y este límite que está aquí, yo ya lo conozco. Este límite de acá es 8, o sea que vamos a tener 6 por 8, que es 48. O sea que el límite de 6 veces g de x es 48 porque el límite de g de x cuando x tiende a 3 es 8. Eso es lo que me dice esa propiedad. Ahora, con respecto al producto de funciones, tenemos exactamente lo mismo. El límite cuando x, ya inclusive empezamos a sospechar las propiedades. Límite de, bueno, empecemos, normalmente se expresa primero la f y luego la g. Entonces f de x por g de x, esto es lo mismo que el límite cuando x tiende a de la función x por el límite cuando x tiende a de la función g. O sea que si tenemos límite cuando x tiende a pi medios de seno de x por coseno de x, yo puedo expresar ese límite como límite cuando x tiende a pi medios de seno de x por el límite cuando x tiende a pi medios de coseno de x.
Eso para el producto. Para el cociente es exactamente lo mismo, con una, digamos, atención muy especial, y es que el límite del denominador tiene que ser distinto de 0. O sea, si tenemos límite cuando x tiende a A de un cociente entre f de x y g de x, esto es igual al límite cuando x tiende a A de f de x sobre el límite cuando x tiende a A de g de x. Miren, todo esto que estoy haciendo hasta aquí simplemente es para mostrarles que todas estas propiedades que estamos enumerando, que ya están demostradas en el cálculo formal, son precisamente las que al final nos permiten decir que el límite de una función cualquiera es simplemente evaluar la función en ese punto, siempre y cuando la función sea continua en ese punto. Ya vamos a hablar un poquito qué quiere decir que sea continua. Que sea continua es que el punto esté en el dominio de la función. Entonces, volviendo a esto, cuando tengamos cociente lo podemos separar si queremos así. Con estas, digamos que estas son las propiedades fundamentales. Tenemos unas ya un poco más avanzadas. O sea, por ejemplo, límite cuando x tiende a de una función de x que está elevada a la n. Esto es lo mismo que tener el límite todo elevado a la n. O sea, límite cuando x tiende a A de la función todo esto elevado a la n. Obviamente estamos hablando de n enteros positivos. Miremos, por ejemplo, aunque la verdad también se cumple para enteros negativos, luego lo podemos verificar, en general para cualquier n, de hecho se cumple. Si nosotros tenemos que el límite cuando x tiende a 2, por ejemplo, de una función x es 3, y me piden calcular límite cuando x tiende a 2 de f de x a la 4, en realidad lo que me están pidiendo, si yo quiero, es transformarlo. Esto es límite cuando x tiende a 2 de la función x, todo esto elevado a la 4. Como lo de adentro lo tengo, recuerden que era 3, esto es 3 a la 4, y 3 a la 4 es 81. O sea que ese límite es 81. Para eso sirve esta propiedad. Pero miren que como consecuencia de esta propiedad yo puedo inclusive resolver problemas como este. Límite cuando x tiende, por ejemplo, a pi medios de seno de x a la 3. Yo puedo calcular evaluando, eso es exactamente lo mismo que yo evaluar el ángulo aquí, encontrar el resultado y luego lo elevar a la 3. Porque al hacer eso, lo que estamos haciendo es encontrar límite cuando x tiende a pi medios de seno de x al cubo. Y miren que es exactamente lo mismo que si hubiera sustituido directamente. Obviamente cuando sepamos, si supiéramos que eso se puede hacer para esta de acá, que es efectivamente lo que ya sabemos que es, simplemente estamos enunciando todas esas propiedades. Bueno, otra propiedad importante que es, digamos, fácil de ver, es que el límite cuando x tiende a de c, obviamente c. Pensemos en una función constante. Recuerden que c es la función constante. Si esto es lo que representa una función constante, por aquí está c, esto es y igual c, y este, digamos que es nuestro punto A. Miren, si yo me acerco por acá o por acá, de hecho no importa, que lo más cerca que quiera, siempre la imagen va a ser ¿qué? Va a ser C. Inclusive para A obviamente C, pero siempre que me acerque y me acerque y me acerque a la imagen siempre va a ser C. Esa es la, digamos, la propiedad de límites más simple que existe. Pero vamos a ver que esa propiedad combinada con otras nos sirve muchísimo. Como por ejemplo con esta. Si tengo límite cuando x tiende a de x, esto es igual a a. Miren que es como si hubiese sustituido a x por a. O sea que si ya tenemos, por ejemplo, este límite cuando x tiende a 1 de x más 1, miren, yo lo puedo separar por propiedades de límites cuando x tiende a 1 de x más límite cuando x tiende a 1 de 1. Límite cuando x tiende a 1 de x, lo acabamos de decir, es exactamente a, es a lo que tiende, o sea va a ser 1, y límite cuando x tiende a 1 de la función constante es la constante, en este caso 1 más 1 es 2.
Miren que si hubiéramos sustituido obviamente derecho sobre la función y hubiéramos reemplazado la x por 1, vamos a tener 1 más 1 es 2 y llegamos exactamente a lo mismo. Por eso lo que yo les digo es que todas estas propiedades conducen exactamente a ese resultado, a que podemos sustituir directamente. Lo que pasa es que para haber llegado a ese resultado, que se podía sustituir directamente, primero se tuvo que haber comprobado estas propiedades. Vamos a ver otras muy importantes. Miremos esta: límite cuando x tiende a de x a la n es a la n. Miren que inclusive esta se deriva de una propiedad que ya teníamos, y era que el límite cuando x tiende a de x a la n era igual al límite cuando x tiende a dx, todo esto, ¿cierto?, elevado a la n. Esta es una propiedad que ya hemos visto. El límite de una función a la n es el límite de la función toda a la n. Y el límite cuando x tiende a dx ya sabíamos que era a, que lo vimos en la propiedad anterior, y elevado a la n es a la n, que es esta propiedad. Pero en conclusión, miren, era lo mismo que simplemente sustituir directamente acá. O sea que para cualquier tipo de función estamos encontrando que siempre vamos a tener es que sustituir nuestro valor de x en la función, evaluar la función en ese valor. X tiende a de raíz de n, esto ya sabemos que va a ser raíz enésima de a. Exactamente lo mismo que sustituir. Y por último, la última propiedad que me interesa mostrar es esta. En general, una raíz enésima de cualquier función, de hecho de esta pudimos haber llegado a esta, es n raíz enésima n del límite cuando x tiende a de f de x. Con eso terminamos, digamos, lo que llamamos las propiedades básicas de límites. Pero la que más me interesa y con la que vamos a terminar este video es la siguiente. Si la función f de la que queremos calcular el límite, o sea, el límite cuando x tiende a de f de x, si esa función es un polinomio o una función racional cualquiera o algebraica cualquiera, seno, coseno, si es una función, digamos, de cualquier estilo, y atención, está en el dominio de f, entonces el límite va a ser simplemente f de a. O sea, si tenemos límite cuando x tiende a 3 de x más 1, miren, 3 hace parte del dominio de la función x más 1, esa recta. Recuerden que el dominio de una recta son todos los reales, o sea que 3 hace parte. Luego lo único que tenemos que hacer es evaluar, aquí la función va a ser 3 más 1 es 4. Nuevamente, si tenemos límite cuando x tiende a 2 de 1 sobre x menos 1, miremos, 2 hace parte del dominio de esta función. Esta es una función racional. Recuerden que una función racional, y para quienes no lo recuerdan, los invito a ver en precálculo nuestros temas acerca del cálculo de dominio y rango de una función. Para calcular el dominio de una función racional decimos que son todos los reales excepto los valores que hacen o anulan el denominador. Aquí, ¿quién anula el denominador? El 1, pero no el 2. O sea que el 2 hace parte del dominio de la función. Como hace parte del dominio de la función, simplemente sustituyo. Y esto es igual a 1. 2 menos 1 es 1 y 1 entre 1 es 1. O sea que cuando haga parte del dominio, que es en la mayoría de los casos, simplemente evaluamos. Veamos un caso donde no. Si me dicen límite cuando x tiende a 1, y este lo habíamos hecho. Miren, aquí no es evaluar la función, porque al evaluarla es 0 sobre 0. En este caso, como lo vimos anteriormente, vamos a tener que hacer una serie de artilugios matemáticos para tratar de eliminar la indeterminación. Si al eliminarla llegamos, recuerden que cuando es 0 sobre 0, ¿qué puede pasar? Pueden llegar a 3 resultados: que nos quede número sobre número, que nos quede 0 sobre número o que nos quede número sobre 0. En este caso, número sobre 0 decimos que no existe, o evaluamos por derecha y por izquierda a ver si es infinito positivo o negativo. No existe, o infinito positivo o negativo. Cuando tengamos 0 sobre número es 0, y cuando tengamos número sobre número es número, va a ser la respuesta. En este caso lo habíamos resuelto, nos había dado número sobre número, de hecho creo que nos daba 2, sí, 2 si no me equivoco, pero eso ya es otro tema. Recuerden, si hace parte
del dominio de la función simplemente evaluamos.